Este podcast es para resolver entre todos esas preguntas que nunca nos hemos atrevido a responder. Pero ante todo, este podcast es para mostrarte el poder que existe en reconocer lo complicado de ser humanos. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo en Complicadamente Humanos. Somos muy felices de dar apertura el día de hoy a nuestro podcast con un tema supremamente importante para nosotras y es la importancia de hablar para sanar, orientándolo un poco hacia la expresión emocional y la forma en cómo nosotros realmente estamos abordando este tema emocional. Entonces, quisiéramos partir haciéndoles una pregunta muy contundente a todos nuestros oyentes y las personas que nos van a acompañar en este proceso, y es: ¿qué significa realmente expresar nuestras emociones? ¿A qué hacemos referencia cuando estamos hablando del tema emocional? Porque es tan importante sentarnos y empezar como a indagar un poco respecto a todos estos temas internos que son como que tienen tanta incidencia en la forma como respondemos hacia diferentes situaciones de la vida. Inicialmente es importante recordar que muchas veces en aras de darlo por sentado, de creer que las emociones son algo que surge simplemente en nosotros, olvidamos incluso cómo identificarlas y cómo poder saber si estoy feliz, si estoy triste, si estoy aburrido, si estoy avergonzado, ¿sí? Entonces a veces siento que es muy importante que nosotros partamos del hecho de reconocer lo que sentimos y cómo lo sentimos para poder llegar de alguna forma como a poder tener esa fortaleza para poder expresar lo que nosotros sentimos de una forma muy, muy clara para nosotros y también como siéndonos leales a nosotros mismos de alguna manera. Entonces considero que es importante empezar este tema cuestionándonos un poco. ¿Nos hemos preguntado alguna vez realmente qué significa expresar nuestras emociones y en aras de qué lo hacemos? ¿Qué opinan ustedes, chicas, un poquito de este tema? Sí, Tef, pues estás tocando un tema muy importante que es también muy ligado a lo que corresponde a la inteligencia emocional, entendido también como este equilibrio entre nuestra expresión y cómo queremos manifestarlo y cómo se está entendiendo esto desde el ambiente, ¿sí? Cómo nuestros receptores están recibiendo digámoslo así, llamado como a la expresión emocional y cómo esta aceptación y esta validación también está siendo posible dentro de nuestros contextos y en nuestras relaciones, que podamos expresarnos desde ahí. También cómo nos ayuda esto en situaciones difíciles, ¿no? Y situaciones complejas, ya que ha sido como tan castigada la expresión emocional, y sobre todo también algo muy importante que me parece en este tema, y es como las personas han querido catalogar las expresiones emocionales como buenas o malas, cuando pues las emociones simplemente son emociones y nos sirven especialmente para relacionarnos con el mundo, ¿no? Son un mecanismo de defensa y también un mecanismo de información por el medio del cual nos relacionamos con nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Digamos, es algo interesante lo que ustedes dicen acerca de la importancia de, bueno, esa congruencia que tenemos que tener entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Y me hicieron acordar, me devolví en el tiempo cuando yo estaba muy chiquita, y qué chévere que nos hubieran enseñado o que nos hubieran explicado desde muy pequeños qué es la inteligencia emocional o por qué es tan sano expresarnos. Yo recuerdo, digamos, que una de mis estrategias desde muy pequeña, que fui descubriéndolo en el colegio, en interacción con mis amigos, con mi familia, fueron las cartas. Siempre nos han dicho como sí, hay que hablar y hablar, pero a medida que yo iba creciendo me iba dando cuenta que a veces no era suficiente hablarlo, sino también podía expresarlo de otra manera, y era escribiendo cartas. Empecé escribiendo cartas a mi familia, a mis papás, a mis amigos, y así poco a poco fui desarrollando o fui conociéndome en medio de dificultades, de momentos difíciles, de momentos felices y demás, estrategias de, bueno, cómo puedo expresarme o cómo puedo expresar lo que llamamos ese nudo en la garganta, ¿sí? Que a veces se nos hace difícil. Claro. Entonces, a lo largo del tiempo, listo, me dediqué a hacer cartas y demás, y a veces me daba cuenta que con unas personas funcionaba, pero con otras no. Entonces, eso es un descubrimiento hacia tu mundo interno, ¿sí? Claro. Como qué me sirve, qué no me sirve, pero en medio de eso, lo que decía Ale acerca de, bueno, cómo puedo expresarlo teniendo en cuenta al otro, ¿no? Porque es que no es solo expresar por expresar, sino la inteligencia emocional es yo
defiendo mis derechos o expreso lo que pienso y siento teniendo en cuenta el mundo del otro. Y ahí es muy difícil y es como un ensayo y error. ¿Sí? Entonces yo digamos, me acuerdo mucho en el colegio que a veces yo optaba por quedarme callada frente a, digamos, injusticias o algo así, ¿sí? Y es lo que se ve sí. Actualmente, que soy una persona como muy de pocas palabras. Y en el colegio me di cuenta como, oye, no, espera, me estoy sintiendo mal, entonces, ¿cómo hago yo para poder sobrellevar este sentimiento o este malestar? Entonces ahí es donde vamos al punto de qué tan importante es la conexión con nosotros mismos, ¿sí? Para poder llegar a la inteligencia emocional o poder hablar para sanar, ¿sí? Entonces ahí es muy importante encontrar, bueno, listo, yo soy Catalina, pero ¿dónde siento la felicidad, la tristeza? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? ¿Sí? Porque es que muchas veces nos han dicho como, es que tú tienes que expresarte, tienes que hacerlo, pero ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces es un tema interesante donde debemos ir descubriendo, no esperar primero descubrir al mundo, sino ven, ¿cómo me descubro yo, mi cuerpo, mis sensaciones y emociones? Sí. Yo creo, perdóname. No, tranquila. Yo creo que algo muy importante también relacionado con lo que dice Catalina es el tema de que podemos llegar a identificar las emociones, pero a veces no sabemos cómo manifestarlas, ¿no? Por ejemplo, tengo ira, pero entonces esa ira se ve reflejada en llanto, por lo menos en mí, ¿sí? Yo estoy muy enojada y contrario a eso, mi respuesta como tal es llorar. O por lo menos hay personas, y más que todo en los hombres, acá también venimos a abordar un poco el tema de género, más que todo en los hombres, no saben identificar y no saben transitar este proceso que lleva a sentir una emoción como la tristeza o el dolor o la melancolía. Ellos la suelen transformar en muchas situaciones en rabia y en ira, y entonces tú ves si ellos son hostiles y son agresivos en la forma de responder, pero acá vemos ya como psicólogas y abordando un poco el tema de la inteligencia emocional, ya vemos que es una tristeza y un dolor enmascarado realmente en una emoción que no ha podido surgir de ellos mismos y que es muy cuestionable. Y entonces ahí es cuando venimos a ver también que a veces esos chicos, no quiero encasillarme solamente en los hombres, pero se ve más actualmente también por un tema cultural, en donde se imposibilita al hombre y se le sesga absolutamente de sentir ciertas emociones, como lo dice Alexandra, catalogadas como negativas. Entonces desde muy pequeños los tildan en no llore, no sea nenita, tiene que ser un machito, no puede llorar, no puede sentir dolor, no puede sentir angustia, no puede sentirse avergonzado o no puede sentir miedo por algo. Y realmente esto como que se introyecta tanto en las personas que termina siendo un factor muy, muy puntual también para el desarrollo de su personalidad, y que a la larga, pues ellos más adelante cuando son adultos no puedan transitar esas emociones adecuadamente, ¿no? Entonces, de pronto las mujeres tenemos mucha más esa facilidad de poder llorar en público y tener la aceptación de las personas y del entorno como tal de ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí. Ven y yo te ayudo, o pobrecita, o ¿qué le hizo? Y el hombre siempre si llora es, ay, no, pero se ve mal. Se ve mal, o como homosexual o algo así. Mira que hay en un punto que tú estás tocando muy importante, que creo que también va ligado al género, es el tema que de hecho lo hablaba hace poco con una amiga, y hablábamos de que a nosotras las mujeres se nos ha dado ese rol de maternar, ¿sí? O sea, como que es algo muy, no sé si es porque tenemos matriz, pero el caso, o sea, y suena gracioso, claro, pero parece como que nosotros somos el resultado de como una sociedad que nos condicionó por ser mujeres a siempre maternar. Entonces queremos, cuando tenemos una relación de pareja, queremos que no exprese todo su potencial emocional, sino que queremos hacerlo por él. Entonces yo no le digo esto, no le expreso esto porque no quiero que llore, no quiero que se sienta mal, no quiero dejarlo sin palabras, no quiero poner una situación incómoda. Entonces digo, ¿cuántas veces nosotras como mujeres, en lo que dices de género, nos hemos puesto como por encima de esa expresión o eso que el hombre debería expresar, por nosotras reemplazar como esa
imagen de decir, ok, las mujeres maternamos, las mujeres dejamos de sentir o dejamos de decir o dejamos de expresarnos por la comodidad del otro, ¿sí? Total. Y también ha sido porque los hombres quizás no han sabido maternar, o sea, realmente creo que también es porque no tienen matriz, tal vez, no sé, pero creo que lo dicen mucho más, sí. es como lo Ajá. llevamos mucho más a un tema de ciencia y de cómo estamos nosotras, digamos que Ya configuradas. ya configuradas, que porque entonces somos maternar, no me refiero solo al hecho de ser mamás, sino que siempre maternamos todo, vemos a la persona que está pasando por una situación difícil y la mujer es natural que se sienta maternal en ese aspecto, pero el hombre no, o sea, no naturalizamos que él sienta también lástima o que él sienta tener acciones de protección hacia los demás o tener acciones de empatía más normales, sino que siempre se nos atribuye como a las mujeres a hacer ese trabajo. Sí, no sé, en ese punto me haces pensar en eso. Hay un punto también muy importante de lo que dice Alexandra, es el tema de la invalidación emocional que vienen teniendo muchas veces desde muy chiquitos. En general, ¿no? A veces el asumir y hacerle frente a emociones no tan gratas como lo es el llanto, la angustia, la queja y el no saberla manejar, hace que yo termine invalidando a la otra persona. Es decir, si Alexandra acá se pone a llorar de una forma desesperada, yo le voy a decir, tranqui, no llores, todo está bien, no te preocupes, pero realmente es salvaguardando la angustia que yo siento de no saber cómo gestionar esa acción para que ella no llore, porque me genera una angustia plenamente el tema. Y creo que también viene de un patrón desde que somos niños, que los papás nos dicen como tenemos una angustia, tenemos una queja y no son capaces de muchas veces identificar. No es como una crítica lo que voy a decir, pero a veces creo que hace falta que haya un reconocimiento desde que somos muy niños de entender que esto de la gestión emocional se aprende y que un niño de 2 y de 3 años no sabe cómo manejar sus expresiones y él sí tendría la posibilidad de pronto de cuando surge una emoción responder de una manera digamos que impulsiva y de una manera como muy explosiva porque no tiene ese conocimiento para poder manejar las emociones. Pero mira que ahí tocas un tema muy importante y es, bueno, listo, el ideal era que nos enseñaran desde muy pequeñas y eso, acerca de, bueno, qué es una emoción, dónde la sientes y demás, pero vayámonos al punto o a la posición de ser padres, ¿no? O sea, es como que también como, bueno, entender como qué hicieron mis papás y hasta dónde llegaron mis papás y lo que hicieron, lo hicieron con los recursos que tenían ellos. Y ya es un tema, digamos, ya la inteligencia emocional y lo hemos tocado y bueno, hoy en día está en auge, pero es también entender la historia, ¿no? O sea, ahí viene muy marcado la historia de cómo fueron las pautas de crianza, temas de política, de economía y demás, que bueno, acá no es el centro, pero sí o sí somos seres biopsicosociales. Claro. Y hay muchas variables que nos influyen, ¿sí? Tanto psicológicas como biológicas y demás en nuestros comportamientos. En ese punto quería decir que, por ejemplo, de pronto como que siempre hemos tratado de entender como que el cuerpo es una parte, la mente es otra y como que siempre eso ha estado separado, ¿sí? Creo que ahora con el tema de la tecnología y como hemos tenido una evolución no solo en la parte tecnológica, sino también en la parte científica, en la parte psicológica, que yo creo que es lamentable porque estamos viviendo muchas crisis a nivel psicológico, pero también hay muchos recursos para afrontar esa crisis, ¿sí? Que quizás años atrás en la época de nuestros padres no existían. Entonces, si hacemos buen uso de esos recursos, podemos entender, por ejemplo, algo que para no hacerlo tan aburrido el tema teórico, Freud decía y nos dejó un gran regalo, y es como el tema de la somatización, ¿no? Que se ha hablado mucho como en un tema muy, como digámoslo así, de moda, decir es que somaticé tal emoción, es que estoy sintiendo en el cuerpo el impacto de tal emoción. Lo importante también es entender por qué somatizamos y esto qué tan grave es, ¿sí? El cuerpo está conectado con la mente todo el tiempo y todo malestar psicológico se acompaña de un malestar físico y todo malestar físico se acompaña de un malestar psicológico. Entonces, ¿cuándo pasamos a somatizar? Cuando la mente y nuestro sistema emocional no pueden con esa situación, ¿sí? Ya lo superó en todo su nivel emocional y lo superó en todo su nivel racional y pasó al cuerpo, ¿sí? Ese malestar ya trascendió. Cuando trasciende es muchas veces lo que vemos hoy en día, emociones
mal procesadas como enfermedades, ¿sí? Enfermedades psicológicas, trastornos. Hablamos de la depresión y decimos como, ay, he estado deprimida toda la semana. No, o sea, la depresión tiene un diagnóstico, tiene unas etapas. Entonces ahí viene lo que decía Cata también de la importancia de la identificación emocional. ¿Cuándo es una emoción? ¿Cuándo es un trastorno? ¿Cuándo mi cuerpo somatizó? Por eso es tan importante como instruirnos acerca de cómo funciona el cuerpo como un todo y cuándo trascienden estos temas de salud. Digamos, en ese punto de, bueno, identificamos nuestras emociones y demás, y a medida, el primer punto es identificarlas, ¿sí? Identificarlas, qué es alegría, qué es tristeza, qué es asco y demás, porque muchas veces confundimos el hecho, y de hecho los trastornos alimenticios tienen una base emocional muy fuerte, ¿sí? No es que ella no quiere comer o no le da apetito o es una moda o algo así, no, es que ella no conoce o no reconoce sus estados emocionales y por eso hace que su cuerpo y su mente se conecten, lo que tú hablabas, y ya empieza su cuerpo a decaer poco a poco, ¿sí? Y en esa, digamos, bueno, ya descubrimos nuestras emociones y ahí el punto, creo que este recorrido emocional es muy difícil, ¿saben? Porque ahí es donde buscamos, bueno, listo, siento esto, pero ¿qué hago para expresar mi alegría? ¿Qué hago para expresar mi dolor, para expresar mi ira? ¿Sí? Y hemos visto hoy en día, digamos, en Colombia, pues es un país donde hay un nivel de violencia muy grande y más de hombres hacia mujeres, ¿sí? Como lo hemos visto actualmente. Y es ahí mirar qué estrategias o qué en el día a día me ayuda a mí como persona a soltar esas emociones, a expresarlas, ¿sí? Y es que nos han dicho como lo que decía Tefa, de que la tristeza no, o sea, negativo, o sea, eso no se puede para nada, o sea, es un tabú totalmente. Que uno llega a sentirse culpable y con frustración por sentirlo, total, ¿no? Es como me da rabia esta situación o me enoja o me molesta o estar en una situación muy crítica y confrontativa y yo ponerme a llorar, por lo menos a nivel personal me pasa. Cuando me pongo muy enojada y me frustro mucho, mi respuesta automática es llorar y me frustra internamente porque digo, porque en el momento donde debo ser seria y debo ser como muy estricta, mi respuesta es llorar. Y es válido, ¿sabes? Claro, es válido. Creo que también nos enseñan a invalidarnos, a autoinvalidar esas emociones. Sí. Y adicional a lo que decía Catalina, es también importante saber nombrarlas. O sea, tú las puedes identificar, pero tú ves y por lo menos hay temas como, ay, ¿cómo te sientes? Ay, no sé, como no sé, como que mi cabeza está... Y entonces tú dices como, pero ¿qué es? O sea, nómbrame. Si tú me entiendes, como, pero, ok, mira, pero parte de eso. parte es muy diferente para Catalina que para mí, o el supuesto o llamado malparidez existencial. ¿Cómo estás hoy? No, es que ando como con malparidez existencial. Eso hace parte también de una falta de reconocimiento de las emociones. Es como un cúmulo de muchas emociones que están habitando en mí en este momento, que no logro identificarlas y no sé cómo nombrarlo, entonces lo asocio con lo que todo el mundo conoce, ¿sí? Entonces es importante también. Entonces en ese punto de malparidez existencial es como entonces hacemos para poder desligarnos de eso, ¿no? Claro. Entonces hablamos de hablar, sí. Eso depende de las personalidades, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces hay muchas, digamos, muchas personas que les servirá hablar, decírselo a la persona, ok. Habrán otras personas en donde, como yo, en las cartas encontraron desde muy pequeña, como ese camino a expresar mi mundo interior y dárselo a conocer a las personas. O también el deporte, ¿no? Hoy en día está muy de moda el deporte, pero en realidad hay algo más allá del deporte. Sí, también está como muy ligado al tema de la inteligencia. Digamos, como el tipo de inteligencia con el que tú te identificas es el tipo de inteligencia que también te ayuda a sanar desde ese punto. Por ejemplo, hay personas que tienen un tipo de inteligencia que es la naturalista y ese tipo de inteligencia son personas que sienten una conexión mayor con la naturaleza a la que podemos sentir los demás seres humanos y son personas que este ejercicio les sirve para poder sacar por medio de la naturaleza esa presión emocional, ¿sí? También yo creo que es algo muy importante lo que ustedes tocaban como para poner un ejemplo fugaz en el tema de las emociones, para aprenderlas a nombrar también, es como entender qué función tiene cada emoción en el cuerpo de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la tristeza me está mostrando claramente algo que no está bien, algo que no está encajando con mi mundo externo y mi mundo interno y
digamos que es algo que yo debo gestionar, que no estoy gestionando bien. La tristeza me viene a decir, no estás cómoda en ese lugar. También me está diciendo como debemos mudarnos de ahí, debemos cambiar, algo no está bien, ¿sí? Algo no está sucediendo de la manera en cómo debería suceder y tu organismo está inestable o está en peligro. Claro. Por lo menos también hay una emoción que las personas no identifican demasiado y creo que no saben mucho la función sobre esta emoción y es la emoción del asco. Que hay personas que, por ejemplo, uno les pregunta, o de hecho no saben que es una emoción, ¿sí? O uno les pregunta cómo te sentiste en ese momento y la persona quiere decir asco, pero no sabe cuál es la función adaptativa de esta emoción. Y la función adaptativa del asco, por ejemplo, es ponernos a salvo cuando algo amenaza nuestra salud. Por ejemplo, es como que te vas a bañar en un pozo que está lleno de barro, o en un pozo que está muy sucio. Si tú no tienes la capacidad de sentir asco de meterte a ese pozo, te metes y a lo mejor te da una enfermedad, te da una cantidad de infecciones. Entonces el asco tiene una función y la función de él es proteger biológicamente tu cuerpo, ¿sí? Y tu integridad. Entonces también es tratar de identificar y sobre todo enseñarles a los niños, porque creo que, nuestros papás no nos enseñaron esto, pero es muy importante enseñarles a los niños como, mira, la función de la alegría es esta, la función de la tristeza es esta, la función del asco es esta, y es tener estas conversaciones en casa, ¿sí? De decir, yo expreso que mi emoción es esta. Por ejemplo, los papás, hay papás que me dicen, es que yo no quiero que mi hijo me vea triste, yo me encierro porque no quiero que me vea llorando. Y yo le decía como, te encierras cuando te ríes también, te encierras cuando, claro. O sea, debes mostrarte como un papá o mostrarte como unos humano, papás normales, humanos, que también sienten y viven las emociones en todo su nivel y que las tienen que aprender a gestionar porque sus hijos los están viendo. Y que les den la libertad también a ellos de expresarlo abiertamente, ¿no? Exacto, porque entonces el niño va a decir, mi mamá estaba llorando por tal cosa, entonces yo me siento triste por esto, entonces debo llorar, ¿sí? Porque mis papás también lloran. Pero con eso, respecto al tema de podemos llorar y decir mamá está triste por X o Y razón, pero no meterlos o no incluirlos como tal en el problema. Si hay problemas económicos, entonces no, es que no tengo plata para no involucrarlos en el conflicto. Sería un tema, de límites, ¿no? Hasta donde voy yo con mi hijo y le expreso mi sentir. Total. Y hasta donde yo estoy esperando que me lo resuelvan. Es como el reconocimiento de la emoción y partir también no lo digo en un punto como de que te descargas y tu hijo no, sino que no es ocultar las dinámicas familiares las normales emociones que están ocurriendo y también no ligarle esta responsabilidad de que entonces como tenemos una dificultad económica no puedo cargarle a él esa dificultad porque él debe entender que es un niño y su labor no es preocuparse por esto, pero sí que me vea siendo una persona normal tratando de transitar las dificultades de la vida. Bueno, yo acá les hago una pregunta, ya que estábamos hablando de expresión emocional y que nuestra frase es hablar para sanar. ¿Hablar ayuda siempre, en todos los casos? Bueno, yo creo que de alguna forma sí ayuda. A nivel personal, creo que he tenido varias situaciones que me han obligado, o bueno, no me han obligado, sino que me han llevado a tomar la decisión de hablar ciertas cosas que llevaba cargando por mucho tiempo y realmente esto se vuelve una carga. Sí, uno no sabe cómo transitarla, no sabe cómo manejarla y aunque uno la hable con una persona y con otra, si no la habla con la persona con la que es el tema puntualmente, es muy difícil llegar a sanarla o a soltar ciertas cosas. Y tengo 2 puntos de personas que he querido mucho y siento que esas experiencias, al momento de hablarlas después de mucho tiempo, de reconocerlas y hablarlo de una manera tal vez como ya en un límite puntual en donde yo dije ya no puedo más y este vómito de muchas cosas salió y de palabras salió y ahora digo el expresar lo que uno siente también hace parte de lo que tú decías de los límites y de aceptar y reconocer que la expresión emocional viene a salvaguardar lo que tú sientes y lo que tú quieres y con lo que estás conforme y esas 2 situaciones no muy lejanas me enseñaron también que expresar lo que uno siente también a veces trae y requiere renuncias a ciertas cosas, ¿no? Sí. Renunciar y poner límites a situaciones que no son agradables para ti,
que no son sanas y que tú en aras de agradar y de seguir complaciendo a ciertas personas no dices nada y como yo por no generar conflicto no voy a decir nada, yo por no generar conflicto no voy a decir nada y resulta que cuando ya el conflicto te tiene hasta aquí ya explotas de la peor manera y dices las cosas hasta que no quieres decir, pero por un momento de euforia y por un momento en donde eres como incapaz de reconocer lo que estás diciendo, terminas hiriendo de una manera sumamente fuerte a una persona. Entonces yo creo que también hay que sernos leales a nosotros mismos, recordar que la gestión emocional y que la expresión emocional no siempre se logra en muchas personas. Hay personas que llegan hasta ya mayores y nunca lograron expresar y que ya esperan en momentos límite para hablarlo, para ¿no? hacerlo diferente, para hacerlo distinto. Sí. Y lo que tú hablas, Stefa, es ese proceso tan bonito de descubrirnos, ¿no? Total. A nosotros mismos y que nos sirve. Digamos, yo pienso que no es solo hablar, sino también podemos encontrar otras formas de expresarnos, como el arte terapia, ¿no? El arte terapia, la musicoterapia, los deportes, la escritura, bailar, las canciones, los digamos, cantantes. yo he encontrado en el baile una liberación total en donde me ayuda a conectar conmigo misma y con mis necesidades y qué es lo que me molesta o qué es lo que me está generando malestar. Entonces yo creería que no es solo, o sea, expresarnos nuestras emociones y demás, no es solo hablando, sino también podemos encontrar, de acuerdo a nuestros recursos, nuestras experiencias de vida, la mejor forma para ti. Claro. Entendiendo el respeto hacia el otro, ¿no? Pero, Sí. pero tengo una pregunta respecto a eso que tú hablas un poco, Cata, y es, ¿qué opinan ustedes del tema de cuando hablamos de expresión emocional? ¿Qué opinan ustedes de que esta expresión emocional puntualmente sean temas que no tengan un receptor? Es decir, tú bailas, tú escribes, tú pintas, ¿sí? Tú tienes ciertas estrategias que tú haces ejercicio que te ayudan como tal a sacar toda esa tensión que puedes llegar a tener. Pero ¿qué pasa cuando eso no tiene un receptor y no va a haber una respuesta? Cuando tú hablas con una persona y yo le digo, Alexa, estoy molesta contigo, me pasa esto, o tengo un taco acá y lo hablo, sé que voy a tener una respuesta por parte de Alexandra, o en las cartas también sucede, pero ¿qué pasa? O sea, ¿crees que es igual de funcional cuando no hay un receptor ante esa situación y esa expresión emocional que se está teniendo? Yo creo que eso es algo más ligado como a la personalidad que cada uno tiene y que también tiene mucho que ver con la forma en cómo tú te relacionas y te quieres expresar al mundo, ¿sí? Okay. En este sentido me quiero referir no solo a las personas que son artistas, sino también a las personas que estamos en distintos contextos tratando de sobrevivir a nuestras emociones y a todos los tsunamis emocionales que vivimos. En este sentido, pues lo que quiero decir es como que, por ejemplo, el artista musical pues tiene su expresión, digamos que canaliza su emoción a través de su arte y tiene unos receptores, ¿sí? Claro. Son personas que van a hablar sobre el tema, lo van a validar, lo van a invalidar. Y la persona a la que quiero que llegue el mensaje lo va a escuchar. Va a llegar, pero entonces ahí va ese punto, ¿sí? Porque también sucede que depende de cómo tú le vendas esa información a tu mente. O sea, me explico. Yo siento que cuando tú haces el proceso artístico, y lo que decía Cata, a mí me funciona bailar, o a mí me funciona hacer X o Y, o me funciona escribir. En mi caso, a mí me funciona escribir. Y yo siento que cuando yo me lo digo a mí misma y lo leo viéndolo en el papel, mi cerebro entiende ese proceso emocional de otra manera. Pero digamos que yo hago esas expresiones para mí. No lo hago tanto para el receptor, sin embargo, va de acuerdo a la personalidad de cada cual. Es decir, si yo siento que... Mi personalidad que aplica que necesito respuesta plena. Pero bueno, ¿y si no está la persona? ¿Y si la persona murió? Exacto, y si no está la persona, bueno, no vamos a meternos a hablar de terapia y todo este tema, pero sí hay un proceso terapéutico de cuando las personas no están, simbólico, que es como que tú lo dices y lo entregas. Por ejemplo, hay unos que son como que tú pones el globito y le pones la carta a la persona y sueltas el globo con la carta y uno asume que la persona recibió ese mensaje o que algo en el universo hizo que a la persona divino, le llegara esa información. Y que algo divino está pasando allá arriba y como que ya me escucho, entonces ya puedo tener la certeza. Yo creo que también va mucho en procesos simbólicos, ¿no? En lo que el cerebro aprende a simbolizar y a entender. Es más como le vendas esa información a tu mente. Y creo que en ese proceso que dices de que debe haber un receptor,
siempre está la intención de salvarse a uno mismo. Es decir, más allá de que yo quiero que otro me escuche o de sacar este dolor que llevo adentro, es como es verme a mí a través de ese proceso que estoy haciendo a salvo, ¿sí? Es como rescatarme. O sea, mira, yo creo que sí es yo como... siento que es... En el nivel muy personal, creo que yo del grupo de acá puedo decir que soy un poco más abierta, un poco más espontánea, sociable. Más sociable, y requiero muchas veces la validación de la otra persona, pero porque así mismo me enseñaron, ¿sabes? Como que siempre me inculcaron estar para el otro, servirle al otro, agradar al otro, complacer al otro. Y en este juego también, que a la larga termina siendo como consolidado e importante en el tema de las emociones, yo siento que yo por lo menos no puedo odiar a nadie. Para mí es muy difícil tener una emoción negativa en contra de alguien, y además de eso siempre voy a querer como que las cosas terminen de una manera bien. Sí, por lo menos yo estaba en la situación cuando ya no estaba alguien, que mi abuelita pues ya se fue. Y tuve que hacer no uno, sino muchos procesos simbólicos para entender y que del más allá viniera una respuesta para yo poder sentirme bien y a salvo con esa situación, ¿sí? Pero siento que a nivel personal me apoyo, por ejemplo, en tema de expresión emocional, cuando estoy muy frustrada, me apoyo en el ejercicio, pero sí requiero adicional a ello expresar directamente y verbalmente. Para mí hablar sana plenamente. Sí, total. Es algo que... Bueno, ya para ir finalizando con este tema, a mí me gustaría que, bueno, más allá que nosotros estamos hablando, la idea es transmitirles a ustedes acerca de la importancia de, bueno, cómo expreso mis emociones, y sí me gustaría que cada una de nosotras, pues, dijera un mensaje para esas personas que en este momento lo necesitan, en este momento no saben identificar o están pasando por un momento muy difícil, pero no saben cómo sobrellevarlo. Bueno, principalmente el primer mensaje que queremos que entiendan el día de hoy y que lo reciban, que se los damos con mucho amor, y es especialmente por lo que nació este espacio también, y es que hablar sana, es decir, nuestro eslogan es hablar para sanar, porque realmente sentimos que en el poder de una conversación hay muchas cosas que se pueden resolver. En este orden de ideas yo creería que sería hablar para sanar, y también que cada uno aprenda a identificar a partir de su personalidad, de su inteligencia emocional, que haga como un autoexamen de cómo estoy yo siendo tan coherente de acuerdo a lo que siento y a lo que se está, digamos que recepcionando en ese mundo externo, cómo estoy yo equilibrando tanto mis emociones como las de los demás, porque aquí hemos hablado mucho de yo me quiero validar, yo quiero expresarme emocionalmente, pero también es un dar, ¿sí? Es una relación recíproca. Y debo también dar eso a los demás, ofrecerlo para poderlo recibir en el entorno en que estoy. Hablo en contextos laborales, amorosos, en contextos familiares, que es tan importante la expresión y la validación familiar. Entonces creo que también hacer este ejercicio en sus casas puede ser algo muy poderoso, empezarlo a hacer dentro de sus núcleos seguros, ¿sí? Dentro de sus núcleos a salvo, que son hermanos, mamá, tíos, papás, y tener este tipo de conversaciones y decir, mira, me hiciste sentir de tal manera, me molestó tal cosa y quiero un espacio o quiero que lo hablemos, porque somos también mucho de la cultura de la indiferencia, ¿no? Como de que no me gustó lo que me dijiste, entonces no lo expreso, sino que me alejo. Pero nunca se habla del tema, ¿no? Nunca se habla del tema y después estamos normal como si nada hubiese pasado. Entonces creo que también reprimir ese tipo de expresiones es muy dañino, y también pensemos en el tema de cómo impacta nuestro cuerpo, y pues ese sería mi consejo, básicamente. Vale. Yo creo que el mío sería que como más una invitación, ¿sabes? Como una invitación a perderle miedo a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos abre puertas a conocernos a nosotros mismos y a explorar un sinfín de habilidades y de cosas bonitas y de cosas buenas que podemos llegar a tener nosotros. Y la importancia también de reconocer que esas situaciones vulnerables nos hacen ser humanos, somos complicados, pero eso parte y es esencia del ser, ¿sí? Sin importar distinciones de género, de raza, de etnia, de sexo, de absolutamente nada, ni siquiera edades o aspectos socioeconómicos pueden llegar a marcar una diferencia en eso. Es ser capaces de reconocer que la vulnerabilidad también
nos hace partícipes de una sociedad y nos permite también tener una conexión con las otras personas, sin olvidar que todo lo que nos molesta, que recordemos que los otros son espejos para nosotros y que ese espejo nos muestra exactamente todo lo que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos, ¿sí? Si yo tengo en Catalina una situación de conflicto que me genera malestar, a lo mejor Catalina en ese conflicto que estamos teniendo me está mostrando algo de mí que yo no quiero reconocer y que debo resolver. Ajá, entonces creo que la vulnerabilidad y el cambiar o tratar de empezar a trabajar con esos estigmas sociales referentes a la masculinidad y a la feminidad, y entonces de que quién puede y quién no expresar sus emociones debe cambiar un poco, y pues eso puede empezar con acciones muy pequeñas que podemos hacer desde casa. Tefa, ¿y dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguirnos oyendo? Bueno, y para todos los interesados en seguirnos, en conocer un poco más de nuestros episodios, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Aparecemos como @complicadamentehumanos. Los esperamos allá, en un espacio en donde acá simplemente lo complicado se vuelve humano y vamos a hablar abiertamente de todos estos temas interesantes. Bueno, y de mi parte, creo que la expresión emocional es muy importante, y el mensaje que les puedo dar es que es muy importante primero descubrirnos a nosotros mismos antes de querer salir al mundo y descubrir a los demás. Y que cada proceso es personal. No nos comparemos, no nos invalidemos en esos procesos. Los procesos, cada uno es muy válido. Las emociones, la tristeza, todas las emociones son válidas. Y ya para cerrar, muchísimas gracias por escucharnos. Estamos muy contentos de haberlos tenido acá. Los vemos en otro episodio. Chao, chao.